Nippon Sangoku, Tres Reinos o Las Tres Naciones del Sol Carmesí. Es de esas series que no llegan a darte una historia, te avientan un tablero y tú decides si te sientas a jugar o si sales corriendo a ver algo más de espadas y con menos gente hablando de cómo destruir sin levantarte de la silla, porque sí, esto no va tanto de la guerra como espectáculo, sino de la guerra como cálculo, como arquitectura del poder, como esa elegantemente monstruosa donde un país se derrumba no por falta de héroes, sino por exceso de hombres hambrientos de control. Desde el arranque la serie entra con bastante fuerza, tiene ese golpe de distopía gris, casi europea por momentos, con una paleta fría, cenicienta, como si todo Japón hubiera sido lavado con agua de posguerra y burocracia. No hay brillo épico ni heroísmo de póster, lo que hay es hambre, podredumbre institucional, resentimiento, oportunismo y la sensación de que la paz en ciertos sistemas no es más que una pausa entre dos formas de abuso, y eso ya le da una personalidad bastante particular dentro del anime de temporada. Esta serie va de que en un Japón del futuro cercano demolido por una guerra nuclear, los desastres naturales y la corrupción, el país se parte en tres reinos y entra en una nueva era de guerra. En medio del lodo político aparece Aotero Mizumi, un burócrata con cara de que te va a sellar un documento y cerebro de jugador de ajedrez con complejo de estratega imperial. Lo primero que hay que dejar en claro es esto: Nippon Sangoku no funciona como un anime bélico tradicional, no está filmado desde la trinchera, sino desde la mesa donde alguien decide cuántos van a morir para mover una frontera de 2 centímetros. Su ADN no está tanto en el choque de ejércitos como en la estratagema, en la negociación, en la manipulación, en la palabra usada como cuchillo. Por eso se siente más cerca de Death Note cuando se pone cerebral, de Drifters, esa serie del mismo creador de Hellsing, cuando piensa en la guerra como operación táctica, e incluso en esos juegos tipo Age of Empires o el arte de la guerra o cualquiera donde el combate real importa menos que el cerebro que acomoda las piezas. Y ahí está justamente su mayor virtud y también su primer filtro. No es una serie fácil de devorar, no es para echarse 6 capítulos en una tarde con el cerebro en modo avión, es más un episodio al día, masticarlo, dejarlo reposar, volver, porque entre alianzas, facciones, discursos, traiciones, maniobras y personajes que hablan como si cada frase pudiera iniciar una guerra civil, la serie exige atención. No te pide que la veas, te pide que la estudies un poco, al igual que como comenzó Juego de Tronos con 50 personajes, y si entras en esa frecuencia la recompensa es bastante alta. Aotero Mizumi me parece una gran decisión de protagonista porque no entra como el típico mesías shounen, ni como el loco carismático que lo resuelve todo a puñetazos, ni como el genio omnisciente que humilla a todos cada 5 minutos. Mizumi es inteligente, sí, pero sobre todo es consciente de sus límites. Es un peón con aspiraciones de arquitecto histórico, tiene visión pacífica, capacidad de disuasión y una elocuencia tremenda, pero también vive dentro de una maquinaria tan podrida que uno siente honestamente que lo pueden matar en cualquier momento, y eso le da una fragilidad muy interesante. En otro anime sería elegido, aquí parece más bien un tipo brillante atrapado en un país que mastica idealistas y escupe cadáveres. La serie además entiende algo importante: la inteligencia no siempre es un espectáculo, a veces es paciencia, a veces es saber cuándo callarse, a veces es dejar que otro crea que ganó. Mizumi no impone por presencia física ni por épica inflamada, impone porque ve 3 movimientos más allá, y eso lo vuelve un protagonista sobrio, incluso frío, pero muy sólido. Del otro lado está el tipo de antagonista que uno agradece. ¿Por qué no intenta ser gris ni incomprendido a la fuerza? Taira representa muy bien a esa clase de figuras por la que las leyes, los tratados y los discursos pacifistas terminan sonando como un folleto de autoayuda en medio de un golpe de estado. Es el hombre que entiende el poder como botín, no como responsabilidad. Un cuasi dictador, un manipulador del aparato militar y del símbolo imperial, un sujeto de esos que no creen en ninguna causa salvo en la suya. Y funciona porque la serie no lo convierte en caricatura, pero tampoco lo blanquea. Es odiable, como debe de ser, tiene ecos de varios déspotas históricos y contemporáneos tipo Stalin o Kim Jong-un, de esos líderes que hablan de nación mientras se sirven primero el banquete. En un anime lleno de cálculo político, él es la prueba de que el mayor monstruo del relato no es el apocalipsis ni la radiación, sino el hambre humana de dominar. Y la serie lo hace de la manera más
que se puede. Cae mal y por lo tanto es un gran villano. Algo que me gustó mucho es que Nippon Sangoku no es una serie particularmente emocional. En la superficie las emociones están, pero aparecen administradas, dosificadas, casi como si también fueran parte de una operación militar. Aquí no se llora cada 10 minutos ni se subraya el trauma con violines para que el espectador entienda dónde debe de sentir. La serie prefiere otra ruta, la del escalofrío lento, la tragedia que se cocina desde la lógica del poder, y eso le da una personalidad más seca, más mental e incluso más cruel. Cuando aparecen las historias trágicas, las alegorías mesiánicas, los discursos sobre redención, revolución o liderazgo, lo hacen sin volverse sermón, más bien, por noble que suene, puede degenerar en otra maquinaria de control si cae en manos del fanático correcto. Ahí hay un filo bastante interesante. La serie no romantiza demasiado ni al pacifista, ni al revolucionario, ni al gobernante fuerte. Los mira a los ojos con cierta sospecha, como quien ya vio suficientes cadáveres como para desconfiar de cualquier salvador. En lo visual me parece una adaptación muy curiosa. No es el anime más exuberante de la temporada ni pretende serlo. Tiene algo entre manga animado, novela gráfica y storyboard con pulso cinematográfico, y eso le sienta bastante bien. La frialdad de los colores, el gris dominante, el peso del rojo cuando aparece, la manera en que encuadra a los personajes dentro de espacios institucionales o ruinas, todo refuerza la sensación de estar viendo un país donde la historia no avanza, se arrastra. No es una serie para enamorarte por sakugas explosivas cada capítulo, sino por atmósfera, composición y tono. A ratos hasta recuerda más a cierta animación francesa o europea que al anime de consumo rápido, y eso otra vez puede ser virtud o barrera según quien la vea. Lo más valioso de Nippon Sengoku es que él logra volver a emocionante algo que en manos torpes sería un ladrillo diplomático con peinado de anime. Hay capítulos donde la tensión nace de una conversación, de una maniobra de desgaste, de un cálculo moralmente sucio. La serie entiende que vencer al enemigo sin combatir como dicta la vieja escuela estratégica puede ser mucho más perturbador que una batalla espectacular, porque cuando la guerra ocurre en la cabeza de alguien, no deja sangre en el suelo, deja países enteros en terapia intensiva. Ahora tampoco es una obra perfecta justamente por su densidad y por su apuesta cerebral. Hay momentos en los que el ritmo puede sentirse pesado, sobre todo si no conectas del todo con la entrega política, y aunque esa frialdad es parte de su encanto, también hace que algunos personajes o conflictos tarden más de la cuenta en generar un vínculo emocional fuerte, y más porque es ese Juego de Tronos con 25 personajes de primera. Es una serie que admiras antes de abrazar. Primero te conquista la cabeza, el corazón llega después, y si llega. Tampoco es el tipo de anime que se presta demasiado a la espontaneidad o al disfrute ligero. Si alguien entra esperando adrenalina constante, duelos memorables cada episodio o una épica más musculosa, probablemente se le haga áspera. Nippon Sangoku no te da un banquete de explosiones, te sirve un expediente de guerra con veneno en la tinta. La serie no te da un banquete de explosiones, te sirve un expediente de guerra con veneno en la tinta. Nippon Sangoku, las tres naciones del sol carmesí, es una de las propuestas más interesantes de la temporada porque no intenta ser cómoda. Es un anime de política, estrategia, guerra y poder, contado con cabeza fría, con una visión bastante pesimista del liderazgo, con un protagonista que no se siente blindado por el guión. Tiene algo de tragedia histórica, algo de tablero militar, algo de distopia burocrática y algo de sermón fúnebre para una nación que ya no sabe si quiere salvarse o simplemente cambiar de tirano. No es una serie para todos, ni falta que le hace. Si entras esperando un anime de guerra convencional, quizás se te haga pesada, pero si te gustan las historias donde las palabras pesan tanto como los disparos, donde los villanos parecen salidos del archivo secreto de la humanidad y donde el héroe puede ser devorado por el sistema que intenta reformar, Nippon Sangoku es una pequeña bestia, con al menos de calificación un 8.5 de 10. Fría, densa, políticamente impredecible y bastante un anime que no te toma de la mano, te entrega un mapa de un país roto, una caja de fósforos y te pregunta qué reino quieres incendiar primero. Y bien, eso ha sido todo. Si ya la viste, dime qué te pareció. ¿Fue de tu agrado este tipo de propuesta? ¿Le faltó? ¿La dejaste en los primeros capítulos? Déjame ahí en los comentarios tu experiencia, dale like, comparte y ya. Bye.